Lo que me parece que es el tema del fin de semana, y no cabe ningún tipo de dudas, es la victoria de Joe Biden en Estados Unidos sobre Donald Trump, que ayer se terminó de cristalizar. Y lo primero que uno se pregunta es ¿por qué ganó Joe Biden y por qué venció a Donald Trump? Bueno, parte de esa respuesta seguramente el doctor Jorge Castro, analista internacional, que además es presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, autor del libro El desarrollismo del siglo XXI, él podrá llegar a tener parte de esa respuesta. Jorge Castro, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto poder escucharlo. Dígame, ¿cómo se podría explicar al ciudadano de a pie que vio toda esta semana una suerte de idas y venidas, por qué ganó Joe Biden? Mire, algo verdaderamente particular ha ocurrido en Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump logró en estas elecciones 71 millones de votos. Esto es 7 millones de votos más que los que obtuvo en 2016 cuando se impuso frente a Hillary Clinton. La diferencia está fundamentalmente en los 4 grandes estados industrializados del medio oeste norteamericano: Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin, en donde los demócratas se impusieron a los republicanos, especialmente en los estados cruciales en esta votación, que fueron el de Pensilvania, Wisconsin y mientras que en el estado de Ohio, que es el segundo estado gran estado industrializado del medio oeste, se impusieron por una diferencia de 8 puntos los sufragios a favor del presidente Donald Trump. En otros términos, acá lo que ha habido ha sido una diferencia muy significativa, proveniente fundamentalmente de los votos adelantados, esto es, los enviados por correo a estas elecciones presidenciales, en estos estados grandes estados industrializados del medio oeste. Esto es lo que está cuestionando el presidente Donald Trump y la campaña presidencial que él encabeza del Partido Republicano. Están cuestionando la forma en que han sido emitidos los votos y que han sido contados los votos en estos grandes estados industrializados del medio oeste. Quizás la gran ganadora en todo esto haya sido la vocación del estadounidense de acercarse a votar, de ir a votar, digo por los números, porque así como usted marca que Trump incrementó la cantidad de votos, aquellos votos que le habían dado antes para ser presidente hoy no les dan, y Joe Biden fue más votado que Barack Obama. ¿La gente se involucró mucho más en esta elección? Pero no quepa la menor duda. Mire, en el promedio de votación en una elección presidencial norteamericana es 40-42% del total del padrón electoral, esto es, de los norteamericanos en condiciones de votar. Sí. Esta vez ha votado casi el 70% del padrón electoral norteamericano. Hay que tomar en cuenta siempre que el sistema político electoral de estadounidense es absolutamente voluntario. Por lo tanto, es una cuestión absolutamente central la participación efectiva que han tenido en las elecciones del 3 de noviembre. Por eso es que llama la atención que esto haya ocurrido mientras el presidente Donald Trump ha logrado 7 millones de votos más que los que obtuvo en 2016. Al mismo tiempo, lo que ha sucedido en la Cámara de Representantes, que se elige en su totalidad por el voto popular y en forma directa, es que los republicanos se han impuesto respecto a los demócratas y han logrado girar, han hecho que los republicanos han hecho que los demócratas perdieran 13 bancas, mientras que los demócratas no han ganado ninguna. Y además, lo que llama también la atención es que en los escaños del Senado más disputados entre republicanos y demócratas, que se sostenía, según las distintas encuestas, que los republicanos iban a perder, en realidad lo que ha sucedido es exactamente lo contrario. Han triunfado y en gran escala los senadores republicanos, comenzando por Lindsey Graham, que es el presidente de la Comisión
de Asuntos Judiciales del Senado norteamericano, que obtuvo una diferencia de 15 puntos a favor, mientras que la totalidad de las encuestas le daban una situación de empate o perdiendo. ¿Ese quizás haya sido el gran derrotado en este acto eleccionario, las encuestas? Miren, es así exactamente como usted señala. Todos los pronósticos han sido desechados por la performance electoral del presidente Donald Trump. Se suponía, de acuerdo a las distintas encuestas, que los republicanos iban a perder, esto es, el presidente Donald Trump iba a perder en el estado de Florida, que es uno de los 4 principales estados de la Unión, por una diferencia de entre 3 y 5 puntos. Lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Esto es, Donald Trump se impuso exactamente por una diferencia de más de 4 puntos. Y lo mismo ocurrió en el estado de Texas, que es el segundo estado de la Unión después de California, cuando la totalidad de las encuestas le daban o una victoria a los demócratas o una situación de empate, y lo que sucedió fue un triunfo republicano sobre los demócratas, esto es, del presidente Donald Trump sobre Biden, de más de 5 puntos. La última consulta, que ya le he hecho en su momento, usted me ha dado su visión, pero no está de más actualizarla, respecto de qué puede esperar Latinoamérica y qué puede esperar especialmente Argentina a partir de la presidencia de Joe Biden. Mire, falta un dato estratégico en este proceso electoral norteamericano. Es que va a haber una segunda vuelta en dos candidaturas para el Senado norteamericano en el estado de Georgia. La segunda vuelta está establecida para la primera semana de enero. Si esto en los dos casos, lo que hay es una diferencia significativa en la primera vuelta a favor de los republicanos sobre los demócratas. Pero como el sistema electoral de Georgia exige, para evitar una segunda vuelta, que los distintos candidatos logren más del 50% del total, por eso es que va a haber una segunda vuelta, pero los dos candidatos republicanos están prácticamente a centenas de votos de conseguir más del 50% de los votos. Si esto ocurre, como todo indica, es la percepción, por ejemplo, de la mayor parte de los encuestadores y también de Wall Street, por eso el boom económico de Wall Street después del 3 de noviembre, es que en ese caso lo que habría sería una mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos. Y como el sistema político norteamericano, en el sistema político norteamericano, la estructura del poder político está dividida, fragmentada, entre el Ejecutivo, la Casa Blanca por un lado, y el Congreso norteamericano por el otro, especialmente el Senado. En Estados Unidos no se puede gobernar efectivamente de parte del Ejecutivo, en este caso de Joe Biden, sin contar con el acuerdo, el respaldo del Senado de los Estados Unidos, en manos de los republicanos. En estas condiciones, prácticamente ninguno de los puntos del programa del Partido Demócrata, que en general tiene un signo de izquierda, va a poder ser implementado. Y esto al mismo tiempo se va a transformar también en un signo fundamental del gobierno de Biden hacia el exterior, en el sentido de mostrarlo como lo que aparentemente ya ha comenzado a ser, un gobierno débil, con una escasa capacidad de acción, enfrentado por un lado a una mayoría de centro derecha, esto es, en el voto popular. El dato estratégico respecto a Donald Trump es el siguiente. Los 71 millones de votos que tiene Trump, lo que implican es que él ha triunfado en el voto popular norteamericano, salvo en los dos estados que son absolutamente demócratas, que son California y Nueva York. Esto significa, en otros términos, que las posibilidades políticas del gobierno de Biden, tanto en la agenda interna como en la externa, la internacional, se muestran muy reducidas y pueden alcanzar un punto incluso de disminución y de debilidad muy notorio
a partir de estas elecciones por la segunda vuelta para el Senado del Estado de Georgia, que va a tener lugar el 1 de enero de este año. Más que interesante me parece que se pone la política estadounidense como para seguir analizándola, y además con un parámetro que no es menor cuando todos los analistas, o mejor dicho, los encargados de campañas políticas, vienen hablando en las últimas décadas de presencia de líderes mundiales jóvenes, con portes completamente atléticos. Acá estamos hablando de una persona mayor, de 76 años, que va a asumir la presidencia nada más y nada menos de Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Un cambio de liderazgo total y absoluto. Jorge Castro, muchas gracias, muy amable por estos minutos. Hasta luego, encantado. Igualmente, Jorge Castro, un gran analista internacional, dándonos su visión sobre lo que ha sido la noticia a nivel mundial de este fin de semana, la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump en Estados Unidos.